Bien, continuamos en la entrevista y ahora ya nos encontramos en comunicación directa vía Zoom con el doctor Miguel Ángel Tresierra, quien es epidemiólogo y docente también de la UPAO, para hablar acerca de una posible quinta ola de COVID-19 en el país y también sobre las nuevas variantes que se presentan en el mundo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, me comentaba justo hace unos instantes de que ya se está formando, digamos, el inicio de esta quinta ola, como se denomina por las autoridades. Explíquenos para que la población pueda entender mejor cómo es que se viene desarrollando este aumento de casos. Ya, mira, esto de las líneas de presentación del COVID han sido manejadas desde hace mucho tiempo, incluso la primera ola, el impacto que tuvo los primeros meses del año 2020. Y recuerden ustedes que el propio presidente de la República decía que ya hemos conseguido una meseta. Entonces, fijémonos en una línea que va transcurriendo horizontalmente y empieza a subir. Entonces, ese era el crecimiento que nosotros estábamos teniendo y esa curva que aumentaba significaba que todos los días iba aumentando el número de casos. Lógicamente, en aquella época, lo que buscaba el gobierno es tomar las medidas de control para que no haya mucho contagio y llegar a la meseta, se estabiliza. ¿Para qué? ¿Qué significa? Ya no hay más enfermos, pero eso no se dio, ¿no? En algún momento hicimos incluso comentarios que ustedes mismos nos invitaron a comentar la curva de crecimiento en aquella época, y a eso le llamamos onda o ola, o sea, a esa subida que es progresiva, que va subiendo, va subiendo, va subiendo, la población, el gobierno toma medidas y hasta que llegue el día en que va a decaer, va decayendo, y esa onda que se formó le llamamos la ola, ¿no? Y tenemos ondas en todo el tiempo que ha transcurrido la pandemia. Ahora, yo no entiendo por qué algunas autoridades dicen la ola es para la segunda semana de De diciembre. diciembre. No, la ola es un lapso de tiempo que no es definido, pues hay modelos matemáticos que construyen esto, pero abarca tiempo. Imagínate en la variable tiempo, la ola va empezando y va transcurriendo el tiempo. Conforme yo muevo mi dedo al otro lado, es porque va pasando el tiempo y va creciendo y va apareciendo la ola. Desde principios de noviembre, el propio Ministerio de Salud ha reportado un aumento de casos. Un aumento que lógicamente llamaba la atención porque estábamos en caída, o sea, estamos en control. Hemos tenido tal cobertura de vacunación que ya la persona se sentía segura, aun cuando usábamos la mascarilla y todo eso. ¿Eso que hacía? Que evitemos la infección, evitemos el aumento del número de casos. Sin embargo, es muy probable que con la medida que dio el gobierno, que hay que analizarla correctamente, del no uso ya exigente de la mascarilla y de las medidas de seguridad, la población pareciera haber entendido un poco mal, porque nosotros que trabajamos acá en el hospital, las personas dicen, señor, su mascarilla, le decimos nosotros, no, el gobierno ya decretó que no es obligatorio el uso de la mascarilla. Y eso es incorrecto. La medida que ha dictado el gobierno el uso es opcional. O sea, lo deja a nosotros, las instituciones de salud, decidir si se usa o no se usa. Y lo que es más importante, le deja al ciudadano la capacidad de decidir si la usa o no la usa. No te van a decir que exigir de afuera la autoridad, pero es tu responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros si vamos a un lugar donde podríamos correr riesgo de infección, donde sabemos que hay personas tosiendo, donde sabemos que hay hacinamiento, amontonamiento de personas, lo responsable es usar sus mascarillas, ¿no? Doble mascarilla quirúrgica. En los hospitales,
Y eso no debe ser solamente por cuestión de pandemia, deberíamos estar cuidándonos porque en los hospitales siempre nos encontramos en riesgo de tener alguna otra enfermedad por contagio. ¿Por qué? Porque es aquí donde tenemos el microbio, los pacientes enfermos y están contaminando la atmósfera. Entonces las personas deben ingresar con las debidas medidas de seguridad. Parece ser que esto no ha sido entendido, la población ya se ha retirado definitivamente la mascarilla. Dios quiera que tampoco no deje de lavarse las manos y de las otras medidas, porque no solamente era para COVID el lavado de manos, es para toda enfermedad gastroentérica, ¿no? Pero sí, esa malinterpretación de la norma, ese descuido de las medidas, no han podido ser contrarrestadas con la cobertura de vacunación, y ahí tenemos el resultado. Está empezando a haber un alza de casos de COVID. Si bien que es cierto, ojalá el ciudadano tampoco no piense mal. El caso que se enferman son personas que han sido ya vacunadas, han recibido su vacunación correcta, y el caso no se presenta tan crítico ni desesperante como cuando fue en la primera ola, que era mortal. Entonces, y la persona mientras menos problemas tenga, menos cuidado pone en el asunto, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a tener inconvenientes con necesidad de UCI, de ventiladores mecánicos, del hospital, podríamos controlarlo eso en casa, pero ya es un caso de COVID. Pero vamos a hablar, es una persona que está correctamente vacunada. ¿Qué cosa pasa si el abuelo que tenemos en casa, nuestro abuelo, que lo queremos tanto, él por sus costumbres, no, a mí no me obligan a ponerme vacunas, sus ideas son un poco curiosas, él no está protegido por la vacuna y nosotros lo contagiamos? Entonces vamos a tener una muerte en la familia, irresponsablemente por nosotros no haber tomado cuidado de no contagiar al abuelo, ¿no? Entonces, cuando tenemos alza de casos de infectados, también esperamos alza de casos de fallecidos. Si bien es cierto, no podríamos decir si esta es una quinta ola o no. Lo que debemos tomar en cuenta es que sí estamos formando una futura onda de aumento de casos, porque creo que algo de 488 o 500 con respecto al día anterior había informado en un comunicado el Ministerio de Salud. Entonces, en este aspecto creo que ustedes están haciendo muy bien. Me agrada participar con ustedes para poder ayudar al ciudadano a tomar mejores decisiones respecto al cuidado de su salud. Así es, doctor, y también no generar alarma innecesaria, porque eso también nos baja las defensas, de estar preocupados sin, digamos, fundamento. Pero nos ha quedado bastante clara la explicación que nos ha brindado. Se está formando una pendiente, digamos, de incremento de casos ya desde el mes de noviembre, según detallaba. Poco a poco siguen sumando las personas contagiadas con COVID, lo que se prevé que más o menos para la quincena de diciembre, según informaban las autoridades, esto llegue a un punto regularmente alto, porque indicaron que en este primer escenario sería leve, pero ya llegando hasta el mes de marzo más o menos y abril, ya estaríamos en un escenario de nivel moderado, es decir, los casos habrían aumentado mucho más. Vale la aclaración también que mencionó de que si es que uno está vacunado, por eso la importancia también de ir a cumplir con todas sus dosis necesarias, si es que uno está vacunado con 3, 4 dosis, está mucho más protegido que quien sabe, quien no tiene ninguna vacuna o solamente tiene 1 o 2, porque esto va a acarrear en que uno tenga la enfermedad, la infección de manera más leve o de manera más peligrosa, más aún si es que tiene comorbilidades, ¿no? Esa población tiene que cuidarse muchísimo más. Y algo también importante a destacar es que, bueno, sí, ahora ya nos hemos relajado muchísimo con las medidas de bioseguridad, porque el Estado nos dijo no se usan las mascarillas o son de manera voluntarias, pero la mayoría lo ha tomado como que
ya no lo debo usar, nadie me debe obligar, y incluso hasta te miran mal si es que usas mascarilla en algunos lugares, pero cabe recordar que esto ya viene a ser la responsabilidad de cada ser humano. Prácticamente el Estado ha dicho, bueno, yo les doy estas opciones, depende de cada uno. Ahora ya el cuidado, porque ya tienen sus vacunas y ya saben también cuáles son las consecuencias de la enfermedad, a ser responsables con nuestra vida y también con con quienes nos rodean, ¿no? Si tenemos los abuelitos que no llevan la vacuna, como mencionó, pues son personas de riesgo, personas con hipertensión, con obesidad, todas ellas tienen que cuidarse. Pero yo le pregunto, doctor, cuando ya se dijo de que la mascarilla no se debía usar de manera obligatoria en nuestro país, en otros países del mundo ya habían pasado varios meses que se había dado esta medida y se vio el incremento de casos, entonces ya se preveía que aquí en el país iba a pasar lo mismo y a pesar de ello se ha liberado todas las restricciones. Entonces, ¿no se debió mantener quizá algunas medidas como preventivas? Esto, como que sí, como que no. Te voy a decir, no voy a ser un crítico de la medida que dio el gobierno, me pareció un poquito adelantado porque mira, precisamente al mes anterior, a los conocidísimos amontonamientos que tenemos para acceder a un juguetito para los hijos, Ahorita a con la la compra campaña de de fin de cosas. año, O sea, ya estamos teníamos llenos. previsto algo que es costumbre en el Perú. Uh-huh. Y al mes anterior decir ya no usen vacunas, perdón, las mascarillas, y con ese letra en pequeñito, opcionalmente, entonces me pareció no muy cautelosa la medida. Podríamos haber esperado a enero. Yo pienso Claro. de que no incomodaba a nadie seguir con el uso de las mascarillas, pero esto ya se dio. Entonces, por eso reconocía la labor de ustedes de estar constantemente informando al ciudadano de que el no uso de mascarilla es opcional, que hay responsabilidad en el ciudadano, cada uno se cuida, pero no solamente me cuido, sino cuido a las personas con las que tengo relación. Es más, fíjense ustedes que ya hay problemas con el aforo. Los aforos. Ahora yo voy a un restaurante conocido acá en Trujillo, por ejemplo, y las mesas están llenas de Estamos personas codeándonos ya. y hay personas que hasta se paran al lado tuyo como diciendo, ¿y usted, señor, qué desea? No, estoy esperando que ustedes ocupen la mesa para sentarse. Si bien es cierto, es una buena oportunidad para los comerciantes el tener esa cantidad de clientes, pero también debería de ser un poco responsable para cuidar la distancia entre mesa y mesa. Y bueno, yo creo que eso merecería un reconocimiento si la empresa toma responsabilidad y respeta un aforo menor al que normalmente tenía. Cierto es que se pueden venir encima de mi opinión los empresarios y decir, el doctor Tresierra está impidiendo que nosotros tengamos negocio. No, no es No, eso, no es tengan, eso. en buena hora, pero sean un poquito responsables con la salud pública. Claro, sí, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena desde donde nos encontramos, porque hemos visto que esta pandemia pues afecta a todos, ¿no? Se enferma uno, empieza el aumento de casos, también después puede afectar a los comerciantes como fue en la primera ola, que fue terrible, tanta gente que falleció. Doctor, y hay otro punto que queremos tratar, que son las nuevas variantes que indicaron que son, bueno, al parecer son mucho más contagiosas estas variantes de la Omicron BA4 y BA, si no mal recuerdo. ¿Qué se ha visto en el mundo, ¿no? Incremento de casos en China nuevamente, algunas ciudades que han ingresado otra vez a confinamiento. ¿Qué se sabe sobre esas nuevas variantes? A ver, todo virus es el desafío científico que tenemos los médicos en enfrentarnos al virus. ¿Por qué? Porque el virus, que solo tiene una cadenita de ARN o de ADN, que pareciera casi nada, es un ser que juega doble, voy a decirlo yo, ¿no? Siempre les hago esta pregunta a mis alumnos, ¿el virus es un ser vivo? Y me dicen, sí, doctor, es vivo. ¿Y por qué cristaliza? Ah, no, es un ser muerto. ¿Y por qué se reproduce? ¿No? Entonces, el virus es
Es un ser que la naturaleza ha creado de parte de acá y de parte de acá. Esa multiplicación que se da el virus, porque el virus se multiplica en cada una de nuestras células, porque no vive solo, se mete en nuestras células y deja ahí su ADN, como decir, multiplícame. Y la célula al multiplicarse está multiplicando el virus. Ahora, miren esa inteligencia viral. Entonces, conforme estas millonésimas veces que el virus se va multiplicando, el virus en una de esas generaciones cambia, ¿no? Cambia. Al cambiar, lógicamente produce una variante. Y esa variante puede ser una variante simple, como decir, yo cambié mi forma de peinado y eso no daña mi inteligencia ni nada. O capaz yo perdí la vista, entonces ya el daño es más grave y me vuelvo más agresivo. Entonces aparecen las variantes de importancia epidemiológica, de interés. Entonces, a más probabilidad que el virus se replique, más posibilidad hay que aparezcan variantes. Felizmente se ha notado que como si el virus ojalá no sea malentendida esta palabra, se cansa y se vuelve menos patógeno. Pero hay algunas características que todavía las nuevas variantes conservan, que es su capacidad de infectar. Si bien es cierto, antes nosotros podíamos ganar el partido con 11 jugadores, ahora se gana el partido con 5 jugadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos ganado la capacidad de meter goles. Igualito el virus, aumenta su capacidad de infectar, aumenta el número de casos. Sin embargo, felizmente, por un lado, ya su capacidad de dañar no es tan grande y aparte, nosotros estamos vacunados, entonces los casos clínicos no son tan graves. Pero sí, como tú has dicho, hay aumento de casos en países europeos y asiáticos que aparentemente habían controlado la pandemia, pero sigue habiendo este problema de los virus y se va a dar con cualquiera otro. Probablemente ustedes hayan tenido conocimiento de aparición de casos de sarampión en Ecuador. Ecuador está al ladito de nosotros. Recordemos nosotros que el primer caso de COVID que se dio en Trujillo fue por personas que habían venido de Ecuador. Y eso nos llama la atención. ¿Cómo estamos en vacunas? E insisto, vacunas médicamente es lo único que nos defiende frente a las infecciones. Aparte de la higiene y del ejercicio y de la tranquilidad, lo más importante es la vacuna, ¿no? Ver cómo estamos en cobertura de vacunas en nuestros niños. Y respecto a COVID, debo de decirles, no sé si conocemos, ¿recuerdan ustedes la vacuna triple? Era conocidísima la vacuna triple, porque tenía para 3 enfermedades y coincidentemente tenía 3 dosis. Entonces, llevamos a nuestro niño para que lo vacunen el primer mes. Llevamos a nuestro niño que lo vacunen el segundo mes. Y llevamos a nuestro niño para que lo vacunen el tercer mes. ¿Por qué la mamá hace eso? Porque quiere tener la seguridad de que su niño está protegido. La mamá ya está educada de que si recibe una dosis está vacunado, pero no está protegido. Que si recibe la segunda dosis está vacunado, pero no está protegido. Recién se considera protegido cuando recibe la tercera dosis. Veamos con la vacuna de COVID. La vacuna de COVID indica 2 dosis básicas. La primera dosis es vacunado, pero no protegido. Recién en la segunda dosis es protegido. Pero los propios laboratorios que siguen haciendo estudios de la efectividad de la vacuna se han dado cuenta de que la vacuna no cubre mucho tiempo. Entonces, para aumentar el tiempo de cobertura, los propios laboratorios dicen, pongámosles un refuerzo al mes y otro refuerzo después. Por eso es que nosotros creemos que la vacunación es 4 dosis. No, la vacunación es 2 dosis, pero para que estés bien protegido, necesitas la tercera dosis, que es el primer refuerzo, cuarta dosis, que sea el segundo refuerzo. Vale comentar que el propio Ministerio de Salud nos está informando algo que nos preocupa.
Si bien es cierto, tenemos 25 millones de personas que han recibido las 2 primeras dosis, solamente 5 millones está recibiendo la cuarta. ¿Y es por qué? Porque la persona se descuida. ¿Qué cosa pasaría con que los laboratorios digan al año debemos de tener otro refuerzo para la vacuna? Eso es Quinta dosis. normal para cualquier otra vacuna, para la tuberculosis. Al niño lo vacunamos al nacer con la BCG y le decimos, señora, no se olvide, le damos su carnet de vacunas. No se olvide, a los 5 años usted debe tener un refuerzo. Eso es las vacunas. Normalmente hablamos de dosis básicas y de refuerzos. Entonces, no tengamos temor. Probablemente algún error hubo en las dosificaciones de las cuartas dosis, que la gente empezó a tener miedo, ¿no? Porque empezó a tener malestar, dolor, y era la vacuna, y luego se habló de la dosis de la vacuna, ¿no? Pero bueno, teniendo el cuidado del caso, pidiéndole a la enfermera, por favor, chequee bien la dosis que me va a poner, el tipo de vacuna que me va a poner, entonces yo recibo mi cuarta dosis. Y si mañana más tarde se descubre que yo necesite un refuerzo al año, a los 2 años, ¿por qué no voy y me coloco la vacuna? Quisiera que todos entendieran. Sé que hay personas que no aceptan la verdad, ¿no? Pero entendieran como médico, con la experiencia que tenemos ya de trabajo varios años en salud pública, no hay otra mejor defensa para las infecciones que la vacuna. Así es, doctor. Sí, es bastante cierto lo que usted menciona, ¿no? Muchas personas se quedaron en la tercera dosis porque la cuarta escuchaban comentarios de amigos, vecinos que les chocaba, que era porque el tipo de vacuna moderna o porque era muy cercana la vacunación entre la tercera y la cuarta dosis, y eso como que bajó el índice de vacunación, sobre todo para ese refuerzo. Pero lo que usted nos indica entonces es que es mejor tener las 2 vacunas más sus 2 refuerzos para estar más protegidos frente a la enfermedad del COVID, ¿no? Sí, correcto. Yo personalmente, por ejemplo, tengo diabetes mellitus. Ahora me siento un poco seguro. Tengo mi mascarilla para desplazarme fuera de la oficina. Ajá. ¿No? Doble mascarilla quirúrgica o una KN95. Sí, doble mascarilla quirúrgica. Y eso no significa que soy chiflado, ni que fuera de moda, ni me cuido. Claro, yo tengo doctor. diabetes mellitus. He Exacto. recibido mi cuarta dosis, uso mis mascarillas, estoy trabajando en el horno de los virus, de las bacterias. Sector salud. Ahora, si salgo a correr en la mañana, a hacer ejercicio, claro, pues no. bien, puedo salir sin la mascarilla, pero siempre andamos en el bolsillo o en una bolsita especial. Por si acaso. Se recomienda usar una bolsita de papel, no de plástico, porque la mascarilla dentro del plástico, el vapor que ha recibido puede malograrme la mascarilla, ¿no? Entonces, lo utilizamos cuando necesitamos. Eso es bueno para que la ciudadanía comprenda bien. Doctor, y también para finalizar, porque ya me dicen que se acaba el tiempo, mencionó de este constante lavado de manos, importante para prevenir diferentes enfermedades, y yo creo que la gente ya se está relajando sobre este aspecto porque he visto que han incrementado los trastornos gastrointestinales. En el hospital hay muchos casos de niños, de adultos que van con estos problemas. Quizá esa es una de las causas. También no se están lavando bien los alimentos con el cuidado que se tenía anteriormente, ¿no? Quizás se siente ese choque, ¿será cierto? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Estamos teniendo aumento de casos que pueden con los niños, sobre todo por diarrea. Sí, y adultos es también. Es normal. Nosotros normalmente, epidemiológicamente, esperamos el aumento de diarreas en enero, justo en las vacaciones de los niños. ¿Por qué? Porque ya viene el calor, ya viene la deshidratación, los niños aumentan la sed, entonces viene la compra de los chupetes de tal marca, sin mucha ¿con qué agua será? De seguridad, ¿no? Entonces ahí empiezan la diarrea, pero que empiecen en noviembre, en caso de diarrea nos está diciendo qué está pasando. Claro. Y puede ser, como tú bien lo afirmas, ese descuido que tenemos en el lavado de manos. Es importantísimo. La diarrea se disminuye bastante notorio con un correcto lavado de manos como las mamás conocen.
antes de preparar los alimentos del niño, después de ir al baño y tomando en cuenta, nosotros ya pareciera que nos quedamos en piel, pero no tenemos miedo. Cada paciente que se ve, uno se va a lavar las manos y el paciente incluso, lo hemos podido observar en la práctica diaria, se siente un poco más seguro porque dice, pocos médicos son como usted que se lava las manos cada vez que uno entra y ofrece sus manos para examinarme en forma limpia. Claro, es un plus que da usted, doctor, y que seguramente Sí. muchos médicos también siguen el ejemplo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Que tenga una excelente tarde. Nos vemos hoy a las 5 en UPAO Noticias. Hasta luego.